Te saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos y amigos. Aquí estamos con la segunda parte de tocante, ¿qué dice la Biblia del alcohol, del vicio, que está destruyendo al hombre alrededor del mundo? Que ese es el arma más grande y más poderosa que Satanás está usando para llevar a cabo el propósito por lo cual ha descendido a esta tierra. Su propósito es matar, hurtar y destruir. Y el arma más poderosa que tiene Satanás para la humanidad, para el que no tiene a Cristo, es los vicios. Pero el alcohol es el vicio más el alcohol es lo más importante para Satanás, o sea, el vicio más importante que usa Satanás para destruir las almas. ¿Por qué es el vicio más importante? Mira, el alcohol en muchos lugares se ha venido a ser como algo natural. Si tú te fijas, cuando nuestros antepasados, cuando había una fiesta, un cumpleaños, un bautismo del niño, la fiestecita se hacía comida, pero siempre iba algo de alcohol. Aún en los más reservados siempre había algo de alcohol. Una copita para celebrar, una copita para brindar, una cervecita para comer, está haciendo mucho calor, siempre había eso. Que si se graduó el hijo o la hija de la secundaria, se hacía una comida y siempre se celebraba con algo. Vamos a brindar esta victoria de que mi hijo ya se graduó. Una copita. Se hizo algo natural, algo normal. Lo que la cocaína y las demás drogas no. Cualquier otra droga, otro vicio, la gente se asustaba, se atemorizaba. Ay, míralo, está fumando. Vente, mijo, vente, mijo. No, pero el que está tomando no. Así se ha introducido Satanás en los hogares con el vicio del alcohol. La religión católica, que ese ha sido su arma más poderosa para destruir la humanidad, los que no saben lo ven como una religión buena que quiere el bienestar para la humanidad. Así lo ve mucha gente, la mayoría del católico. Pero el que en el tiempo pasado no sabíamos, creíamos todo lo que nos decían, todo lo que nos contaban. Pero ahora que ya se cumplió lo que dijo Daniel, capítulo 12, que en los últimos días la ciencia se iba a multiplicar. Entonces ya la ciencia se aumentó y ya hubo forma de saber
lo que jamás podíamos saber antes, tocante al catolicismo. Ahora ya se descubrió, ya no pueden jamás ocultar lo que nos ocultaban. Nos quedábamos en suspenso, nos quedábamos callados, nos asustaban nuestros padres. No se te ocurra pensar mal del padrecito, no, te va a llevar el diablo. Así de como nos tenían. Creíamos todas las mentiras que nos decían. Eran santos. El Papa era célibe. El Papa era impecable, era perfecto, era Dios representando aquí en la tierra. Nos decían eso y lo creíamos. Nos decían que era malo leer la escritura, que era malo leer la escritura. Mis abuelitos la tenían en un cajón con llave, según nos contaban, porque yo no los conocí. En un cajón con llave, envueltos en una especie de colcha, que porque la Biblia era tan santa, que nadie podía tocarla, ni verla, ni leerla. Se creía, lo creíamos. Pero ¿cuál era el propósito del clero católico? Que no conociéramos la verdad. Que no conociéramos la verdad era el propósito. ¿Cómo íbamos a conocer la verdad? Mientras nos mantenían así, nunca, jamás íbamos a conocer la verdad. Y así crecimos. Creyendo todo lo que nos decían. Eso vienen siendo las tradiciones. Que nos las metieron, nos las inventaron. Desde el catolicismo así se fue transmitiendo a una generación, la siguiente generación, así de generación en generación, la cultura del engaño, de la mentira, del error, de las trampas, pero puro tradición, una tapadera, un velo para tapar el otro velo. O sea, te pones una camisa porque se te manchó cuando estabas comiendo, te pones otra camisa encima. Cuando subiste al carro, te manchó de aceite, te pones otra encima y ahí vas cubriendo una cosa con otra. Pero, bendito el nombre poderoso del Señor, llegó el día, antes de decirte que llegó el día, la Biblia, aparte de que no la leíamos, no se podía, estaba prohibido. Es que si la leíamos nos íbamos a dar cuenta que Dios nos exhorta continuamente que la leamos. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía de este libro y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Entonces, que no la leyéramos. Y la misa, que
era otro invento de la mentirosa Iglesia Católica. La misa era en latín. ¿Por qué en latín? Porque era un idioma, una lengua muerta, una lengua que nadie hablaba. Entonces en latín, para que nadie entendiera la misa y se tragara todo lo que decían los sacerdotes. Bendito el nombre poderoso del Rey de Reyes, Señor de Señores. Así nos tenían. Pero llega el día glorioso cuando se aumenta la ciencia. Por ejemplo, en mi tiempo no había teléfono. No había teléfono. Pero fíjate, ya se decía que iba a llegar el día en que tú ibas a mirar a tu familiar desde lejos donde estuvieras, de una ciudad a otra, ibas a mirarlo. Se decía. Ok, no había teléfono. Sí había, pero en las ciudades como las ciudades grandes, pero en los ranchitos, en los pueblitos chiquitos, no había teléfono. Para dar un mensaje tenías que ir hasta allá a dar el mensaje. No había radio. En 1957, mi papá vino de bracero a los Estados Unidos y llevó un radio. Y todos los vecinos se reunían allá en nuestra casa a escuchar el radio. Era como algo grande. Se reunían ahí en las noches en la casa a escuchar el radio. A escuchar, eran novelas que oían. Entre las que yo me acuerdo era Chucho el Roto, era El Ojo de Vidrio. Ya después, más después, salieron otros, pero las que yo al principio, no había radio. Después que salió la televisión, salió blanco y negro. Después a colores. Cuando yo llegué a San Pedro en 1967, había casetitas en las esquinas de las calles y ahí te metías tú y marcabas el teléfono. Con 10 centavos hablabas todo el tiempo que quisieras, si es posible todo el día. Con 10 centavos, no había límite. 10 centavos. Después, ya como el 74, 75, salió un aparatito chiquito parecido a esto, era. Parecido a esto. Se llamaba Viper. Tú te lo colgabas aquí y hacía bip, bip, bip. Y sabías que alguien te estaba llamando. Ahí salía el número. Te ibas a la caseta que estaba en la esquina y marcabas a ese número a ver quién eras. A ver quién era. Y si no le llamabas no sabías quién era. Ahorita tú dices, ves a ver quién es y bloqueas y que número oculto, etcétera. No había esa ciencia en ese tiempo. Y en tiempo de Elvis Presley, que él murió en el 87, pues en la década de los 60, por ahí él traía en su carro su teléfono. En muchos lugares estaba la ciencia ya un poquito aumentada, especialmente los que tenían dinero. Pero ya llegó el tiempo cuando
de repente la televisión a colores y luego el teléfono chiquito y luego teléfono de casa y luego teléfono chiquito y luego ya grande y luego el celular, y ahorita ya llegamos al celular. El internet, por una parte estuvo mal, pero por otra estuvo bien. Uno de los bienes, hablando espiritualmente, nos pudimos dar cuenta de cómo la religión católica nos tenía engañados, cómo nos mentían, cómo habían ocultado por cientos y cientos de años monasterios donde abajo en el sótano tenían llenos de fetos de niños, de abortos, llenos del pecado abominable que cometían las monjas, las monjitas santas que se iban de monjas a consagrarse al convento y tenían el acto sexual con los sacerdotes célibes, santos, que no se casaban porque estaban dedicados a Dios, porque eran santos. Todo eso lo ocultaban, pero la ciencia nos ayudó a descubrir todo lo oculto del clero católico. Descubrimos que el 80% o más de los curas son homosexuales y pedófilos. Eso no se podía saber, porque si alguien lo descubría, lo callaban, o te callas o te callas. Lo callaban, tenía que callarse. Lo amenazaban a la familia. En tiempo de la Santa Inquisición, cuando mataron millones de cristianos, el clero católico, eran muchos de esos motivos por los cuales los asesinaban. No había pruebas. Ahora que salen las pruebas, no se era estaba eso tan oscuro, que a pesar de que había millones de niños y niñas violados, no se atrevían a decir. Hasta que crecieron, hubo un valiente que se decidió, y de allí salieron más y más y más y más, y ahora no hallan la puerta, el clero católico, donde esconder tanto sacerdote pedófilo y homosexual, porque ya la ciencia se aumentó, por los periódicos lo desenmascaró Dios, por la radio, por enciclopedias, por revistas, por la televisión, por internet. Fue como una presa que mantenía el agua, una presa fuerte, con un dique fuerte que mantenía el agua. Así representa la religión católica, y que estaba a punto de desbordarse, pero con esfuerzo y con sacrificio la mantenían allí oculta, el agua, hasta que cuando la ciencia viene se descubre todo, y es como que el níquel de la presa se rompió y se derramó por todo el mundo. Ahora sí se cumple
que la religión católica es universal, porque su vicio, su perversidad, su maldad, lo han regado por todo el mundo. El alcoholismo, la idolatría, la pedofilia, la homosexualidad, los hurtos, los robos, lo han dejado por todo el mundo. Y ya no hay quien pueda negarlo. Solamente los que están dañando, los que están destruyendo, los que le están sirviendo a Satanás, y los cómplices que nos están ayudando a ocultar, que no se atreven a denunciar, que no se atreven a anunciar la verdad, que no se atreven a predicar el evangelio. Cómplices. Pero ya lo ocultan con mentiras, y que han sido mentiras tan terribles, tan infernales, que son pocos los gobiernos, los líderes del gobierno, como jueces, abogados, son pocos los que se atreven a denunciar, a destapar la olla, a decir la verdad. Mas sin embargo, a pesar de que ya se descubrió a nivel mundial, todavía están haciendo un intento por detener al pueblo católico con mentiras, con engaños. Están haciendo un intento, y aunque sospechan que los están engañando, se siguen dejando engañar, porque es un espíritu diabólico, es un espíritu satánico que los tiene dominados y atados. Por eso cuando tú miras en la mayoría de las reuniones de Luis Toro, cuando Luis Toro está dando una enseñanza, la mayoría, fíjate bien cuando pasan a la gente, fíjate bien, la mayoría está en suspenso, así mira. Están en suspenso como diciendo, ¿será o no será? Pero a pesar de todo eso, millones y millones de católicos nos concedió el Señor de salir de las garras de la gran ramera, de salir de las garras de la gran prostituta, de salir de las garras de la madre de las abominaciones de la tierra. Nos concedió nuestro Señor, nos concedió nuestro Dios. A pesar de todo, siguen saliendo miles y miles y miles y miles y miles y miles de la religión católica. Bendito el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos siguen ocultando. Ahora, hay un secreto que ya no es secreto, pero para muchos todavía es secreto. Un secreto viene siendo secreto hasta que no se descubre. Muy bien. Tú, mi amigo católico, ese secreto lo vas a descubrir cuando te decidas a leer la Biblia. Mientras dejes que Luis Toro y los apologistas te estén enseñando, te están amarrando, te están remachando, te están cerrando, te están tapando los ojos, te están tapando las orejas, te están amarrando los brazos, te están amarrando los pies, con cada enseñanza diabólica que te dan. Pero cuando tú te decidas a leer
vas a encontrar la verdad y la verdad te libertará. ¿Por qué dice Dios conoceréis la verdad y la verdad os libertará? ¿Por qué? Da a entender que estabas atado. Te libertará cuando leas la Biblia. Y yo te entiendo. Entiendo que tus ataduras, las ataduras infernales que te tienen atado por escuchar las depravadas enseñanzas inspiradas por los demonios de Luis Toro y los apologistas. Tú estás atado que piensas que estás bien. Tú ves todo que está mal, pero piensas que está bien. Fíjate, descaradamente cuando Luis Toro a veces que dice que un sacerdote dice que Luis Toro está contando mentiras, un mismo sacerdote, y dice Luis Toro, pregúntenme si me importa. Oye nomás, y luego sabe, fíjate lo que dice, cuando dice, pregúnteme si me importa, está diciendo que sí es verdad. ¿Y cuál es el resultado cuando dice, pregúntenme si me importa? El resultado que están reunidos ahí. Aunque no todos, pero la mayoría. Entonces, estaremos dando estas enseñanzas. Voy a estar subiendo unos 3 o 4 capítulos tocante al alcoholismo, que es el arma más poderosa. Por eso Luis Toro no quiere que sepan los católicos que es el arma más poderosa. Él quiere mantenerlos adictos al alcohol, adictos al vicio. Este tercer capítulo el que sigue de este, te voy a explicar cuál es el propósito de que Luis Toro diga que si tienes sed, te tomes una cerveza. Si tienes mucha sed, te tomes 2. Y si tienes muchísima sed, te tomes 3. Te tomes una copita de vino, un tequila, un whisky. ¿Cuál es el propósito? No crees que nomás lo hace como chiste, no. Luis Toro, déjate lo digo en el orden. Satanás inspiró y dirigió al Vaticano con la cabeza del Papa al frente de escoger a Luis Toro para hacer todo lo que pueda de su parte con todas sus artimañas, su cinismo, sus boberías, sus payasadas, retenerte en el vicio. Retenerte en el vicio, porque reteniéndote en el vicio te tiene convencido de todo lo demás. Haciéndote creer que así borracho te vas a salvar. Que así borracho estás en la religión verdadera, en la religión de Cristo. A pesar de que eres borracho, estás allí para que te sientas como diciendo, oye, yo estoy bien. Si es cierto que soy un alcohólico y golpeo a mi esposa y la engaño y mis hijos y no, el dinero lo gasto y no les compro, no los mantengo, los tengo con hambre, con necesidad, pero estoy en la iglesia verdadera, estoy en la iglesia de Jesucristo. Y esos aleluyas se creen muy santos, pero ¿cuándo comenzó la iglesia de ellos? Fíjate qué astucia diabólica de Satanás. En el próximo video
estaremos diciendo el propósito. Dios le bendiga, suscríbase, denle like, comparta, vamos a seguir adelante. La guerra contra la falsedad, contra la idolatría, contra el pecado, contra falsos profetas, falsos apóstoles, hasta el último día que Dios nos conceda en esta tierra. Que Dios le bendiga.